La nieve comenzaba a caer suavemente sobre la pequeña ciudad, cubriendo las calles y tejados con un manto blanco y reluciente. Dentro de la cálida confitería familiar, el aroma dulce de los pasteles recién horneados y el chocolate caliente llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora que hacía olvidar el frío del exterior. Laura, una joven trabajadora y de piel morena, estaba ocupada en la cocina, preparando delicados adornos de azúcar para las galletas navideñas. Su habilidad y atención al detalle la convertían en una pieza fundamental en la tienda, y aunque su labor a menudo pasaba desapercibida para la dueña, ella encontraba satisfacción en cada dulce que creaba. Justo en ese momento, Santiago, el hijo de la dueña de la confitería, regresaba a la ciudad para pasar las fiestas con su familia. Había estado estudiando en la capital y, a pesar de las expectativas de su madre de que tomara las riendas del negocio familiar, Santiago tenía otros sueños y ambiciones. Sin embargo, le gustaba ayudar en la tienda durante la temporada navideña, especialmente cuando el trabajo aumentaba y los clientes llenaban el lugar para comprar los dulces que formaban parte de sus tradiciones familiares. Cuando Laura y Santiago se encontraron por primera vez en la cocina aquella tarde, una chispa de curiosidad y sorpresa se encendió entre ellos. Aunque ambos habían crecido en la misma comunidad, nunca habían tenido la oportunidad de conocerse bien. Él era un joven apuesto, con una sonrisa amable que iluminaba su rostro, y su forma de ser, sin prejuicios, contrastaba con la seriedad de su madre. «Hola, eres Laura, ¿verdad?», dijo Santiago, extendiendo una mano amistosa. Laura, un poco sorprendida, limpió el azúcar de sus manos antes de estrechar la mano de Santiago. «Sí, así es. ¿Eres el hijo de la señora Isabel?», preguntó ella, con un tono de voz suave, casi tímido. «Así es», respondió él sonriendo. «Me han contado que eres una de las personas más talentosas aquí. He visto los adornos de azúcar que haces. Son impresionantes». Laura sintió un leve rubor en las mejillas al escuchar el cumplido. No estaba acostumbrada a recibir tanta atención, especialmente de alguien como Santiago. Durante los siguientes minutos, intercambiaron algunas palabras mientras continuaban trabajando juntos. Había una armonía natural entre ellos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, una sonrisa se formaba en sus rostros, como si compartieran un secreto especial. Conforme avanzaba el día, los pequeños gestos y las miradas furtivas entre ellos empezaron a volverse más frecuentes. Santiago encontraba cualquier excusa para pasar por la cocina y preguntar si necesitaba ayuda, mientras que Laura sentía una mezcla de emoción y nerviosismo cada vez que él se acercaba. La confitería, que siempre había sido su refugio, ahora también era el escenario de un encuentro inesperado y especial. Finalmente, al caer la noche, Laura terminó su jornada y comenzó a limpiar el área de trabajo. Santiago, quien también estaba por retirarse, se le acercó una vez más. «¿Te gustaría ayudarme a decorar la tienda mañana? Vamos a hacer una especie de festival navideño y necesitaré toda la ayuda posible», le preguntó con una expresión llena de expectativa. Laura lo miró, sorprendida, pero al mismo tiempo encantada con la idea. «Claro, me encantaría», respondió con una sonrisa, y sus ojos brillaron al imaginar el día siguiente. Ambos se despidieron, dejando la confitería en la oscuridad y el frío de la noche, pero en sus corazones comenzaba a surgir algo cálido y prometedor, como una chispa de esperanza. A la mañana siguiente, la confitería resplandecía con una actividad vibrante. El brillo de las luces navideñas y el sonido de los villancicos creaban una atmósfera mágica, haciendo que el lugar pareciera sacado de un cuento de hadas. Laura llegó temprano, emocionada por la oportunidad de trabajar junto a Santiago en la decoración. Aunque trataba de disimular su entusiasmo,
Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba el delantal y se preparaba para empezar. Santiago llegó poco después, con una caja llena de adornos y guirnaldas. Su sonrisa era tan cálida como el café recién hecho, y al verla, sus ojos brillaron con un entusiasmo que Laura no pudo evitar notar. «Buenos días, Laura», saludó Santiago alegremente. «Espero que estés lista para una jornada navideña llena de trabajo y de magia». «Claro, vamos a hacer que este lugar se vea increíble», respondió ella, sintiendo cómo sus mejillas se ruborizaban. Juntos comenzaron a colocar las guirnaldas alrededor de los mostradores y las paredes de la confitería. Santiago se las ingenió para buscar cada oportunidad de compartir una sonrisa, un comentario o un roce accidental con Laura, quien respondía con una risa tímida y un brillo en sus ojos. Mientras trabajaban codo a codo, él le contaba historias de sus estudios en la capital, de cómo la vida allá era tan diferente a la de su pequeña ciudad y de sus sueños de algún día viajar aún más lejos. Finalmente, llegó el momento de colocar las luces en el árbol de Navidad que adornaría la entrada. Santiago insistió en subir a la escalera para colocar la estrella en la punta mientras Laura sostenía la base para evitar que se tambaleara. Cuando él terminó, bajó de la escalera con una sonrisa triunfal y sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Laura para ayudarla a colocar el último adorno. En ese breve instante en que sus manos se tocaron, ambos sintieron una corriente de electricidad que los dejó inmóviles por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. «Creo que nunca había disfrutado tanto decorando para Navidad», murmuró Santiago, mirándola a los ojos. Laura, sin saber qué responder, simplemente sonrió, pero en su mirada había una mezcla de gratitud y algo más, una emoción que apenas se atrevía a reconocer. Pero el momento fue interrumpido abruptamente por la aparición de Isabel, la madre de Santiago, quien observaba la escena desde la puerta con una expresión de desagrado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Isabel, con una voz fría y calculadora que contrastaba con el ambiente festivo de la confitería. Laura retrocedió rápidamente, soltando la mano de Santiago y bajando la mirada, sintiendo una incomodidad que nunca antes había experimentado. Santiago, en cambio, mantuvo la compostura, mirando a su madre con serenidad. «Estábamos decorando, mamá. Laura me estaba ayudando a poner las luces y los adornos», respondió, tratando de mantener el tono ligero. Pero Isabel no parecía convencida. Miró a Laura de arriba a abajo, evaluándola con una frialdad que heló la cálida atmósfera del lugar. «Espero que recuerdes que aquí hay roles y expectativas claras», dijo Isabel, dirigiéndose a su hijo. «No olvides quiénes somos y lo que esperamos de ti». Santiago apretó los labios, intentando controlar la incomodidad que sentía, pero no quiso confrontar a su madre en ese momento. Laura, por su parte, intentó ocultar su tristeza detrás de una sonrisa forzada, asintiendo con la cabeza y volviendo rápidamente a sus tareas, abrumada por la incertidumbre. Las palabras de la madre de Santiago habían resonado en su mente, recordándole las barreras invisibles que siempre parecían estar entre ella y los demás. Aunque intentaba mantener una actitud positiva, su corazón estaba dividido entre la alegría de haber conocido a Santiago y el miedo de que aquello solo fuera un sueño fugaz. Unos días después, mientras estaba organizando la vitrina de la confitería, Isabel se acercó con un aire de superioridad evidente, como si fuera una reina hablando con una sirvienta. Laura sintió su presencia antes de verla y un frío inexplicable la recorrió. «Laura, necesito hablar contigo», dijo Isabel con un tono de voz afilado que cortaba el aire como un cuchillo. Laura se enderezó y se giró para enfrentar a Isabel, tratando de ocultar la inquietud que se reflejaba en sus ojos. Sabía que cualquier palabra en falso podría agravar la situación. «Claro, señora Isabel, ¿en qué puedo ayudarla?»,
respondió Laura con educación, esforzándose por sonar segura. Isabel le lanzó una mirada de desprecio disimulado, observándola como si la evaluara meticulosamente. «Sé que mi hijo ha pasado más tiempo contigo últimamente», comenzó Isabel. «Es un joven amable, pero a veces su generosidad lo lleva a situaciones inapropiadas. Debo recordarte que, aunque trabajes aquí, hay límites que deben respetarse». Laura sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. Las palabras de Isabel eran hirientes, pero ella no iba a permitir que le arrebataran su dignidad. «Entiendo, señora. No quiero causar ningún inconveniente», contestó Laura, tratando de ocultar el dolor detrás de una respuesta tranquila. Sin embargo, Isabel no estaba satisfecha. Dio un paso más hacia Laura, sus ojos reflejando una frialdad que contrastaba con la calidez del ambiente navideño que las rodeaba. «Espero que lo entiendas bien. Santiago tiene un futuro brillante por delante, uno que requiere a alguien adecuada a su lado», dijo Isabel, dejando claro lo que pensaba sobre la posición de Laura en su familia. Laura asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No quería mostrar vulnerabilidad ante Isabel, pero las palabras de la mujer habían sido un golpe directo a su autoestima. Isabel se marchó, satisfecha con el silencio de Laura, dejando en el aire una sensación de vacío. Durante el resto del día, Laura intentó sumergirse en su trabajo, pero su corazón estaba inquieto. Las miradas de Santiago, los momentos compartidos, parecían ahora recuerdos difusos, como si no pertenecieran a su realidad. Estaba empezando a convencerse de que quizás era mejor alejarse, que lo que estaba construyendo con él era algo que jamás tendría la aprobación de los demás. Más tarde, Santiago la encontró en la cocina, lavando cuidadosamente los utensilios, absorta en sus pensamientos. Al ver su expresión triste, se acercó a ella con suavidad. «Laura, ¿estás bien?», preguntó, notando el brillo apagado en sus ojos. Laura levantó la mirada y por un instante pensó en contarle lo sucedido, pero no quería ponerlo en una situación incómoda con su madre. Solo sacudió la cabeza y forzó una sonrisa. «Estoy bien, Santiago. Solo ha sido un día largo», respondió, aunque ambos sabían que había algo más. Santiago la observó en silencio por unos segundos, sintiendo que algo la había lastimado profundamente. Decidido a no dejar que se alejara, tomó su mano con ternura, como si ese gesto pudiera borrar las heridas invisibles que ella cargaba. «Laura, no sé qué es lo que te está preocupando, pero quiero que sepas que puedes confiar en mí. No permitiré que nada ni nadie nos aleje», dijo, mirándola directamente a los ojos, con una sinceridad que hizo que el corazón de Laura diera un vuelco. Las palabras de Santiago la reconfortaron y le dieron la fuerza que necesitaba para mantenerse firme. A pesar de las dudas y los obstáculos, decidió no rendirse. Al menos, no aún. Los días en la confitería continuaron entre miradas discretas y sonrisas fugaces entre Laura y Santiago, quienes, a pesar de la tensión, se esforzaban por mantener la normalidad. Sin embargo, Isabel no estaba dispuesta a permitir que aquel lazo creciera. Frustrada por la resistencia de ambos, decidió tomar medidas más drásticas para alejar a Laura de su hijo. Una mañana, mientras Laura se disponía a abrir la confitería, encontró a Isabel esperando en la entrada, con una expresión severa y una caja en sus manos. Sin darle tiempo para saludar, Isabel entró y le hizo un gesto a Laura para que la siguiera al área de trabajo. «Laura, es una pena que tenga que hacer esto», empezó Isabel, su voz impregnada de una falsa tristeza. «Pero parece que tenemos un problema aquí». Laura frunció el ceño, sin entender a qué se refería. «¿Problema? No entiendo, señora Isabel». Con un aire de indignación cuidadosamente ensayado, Isabel abrió la caja y mostró a Laura un pequeño objeto brillante, un broche de oro que solía llevar en las reuniones familiares.
Aquel broche era uno de sus accesorios más preciados. Este broche desapareció hace unos días y me dijeron que lo vieron cerca de tu área de trabajo, dijo Isabel, mirándola fijamente. No sé cómo terminó aquí, pero espero que tengas una buena explicación. Laura sintió que la sangre le hervía. Sabía que jamás habría tomado algo que no le perteneciera y que esta acusación no era más que una trampa para humillarla. Yo no tomé nada, señora Isabel. No sé cómo ese broche llegó aquí, pero le aseguro que no tuve nada que ver con esto, respondió Laura, su voz temblando de indignación. Sin embargo, Isabel ignoró sus palabras y llamó a algunos de los empleados de la confitería, quienes comenzaron a susurrar entre ellos, algunos mirando a Laura con desconfianza. Era evidente que Isabel quería que aquella humillación fuera pública, que todos vieran a Laura como alguien indigna de confianza. Si no tienes nada que ver, entonces, ¿por qué el broche estaba aquí?, insistió Isabel, levantando la voz para que los demás pudieran escuchar. La vergüenza y el dolor empezaron a invadir a Laura. Nunca en su vida había experimentado una humillación tan grande. Aunque intentaba mantener la compostura, el brillo de lágrimas contenidas aparecía en sus ojos. Santiago, que había llegado a la confitería en ese momento, notó la escena y, al comprender lo que estaba sucediendo, se abrió paso entre los empleados y se dirigió hacia su madre. «Mamá, esto es una locura. Yo sé que Laura no sería capaz de hacer algo así», dijo Santiago, tomando la mano de Laura en un gesto de apoyo. Isabel lo miró con una mezcla de sorpresa y enojo. No esperaba que su hijo la desafiara públicamente. Sin embargo, Santiago continuó, sin miedo a enfrentarla. «No puedo creer que llegues tan lejos por una simple sospecha», dijo, su voz firme y decidida. «Si este broche apareció aquí, debe haber alguna otra explicación, pero te aseguro que Laura no tuvo nada que ver». Los empleados, que inicialmente se mostraban recelosos, comenzaron a dudar. La defensa apasionada de Santiago parecía cambiar las miradas de sospecha por empatía hacia Laura. Isabel, viendo que su plan no estaba resultando como esperaba, intentó mantener el control de la situación. «Santiago, no es cuestión de defender a alguien sin pruebas. Estoy actuando por el bien de nuestra familia y de esta confitería». «Mamá, Laura es parte de esta confitería tanto como cualquiera de nosotros», replicó Santiago. «Y si alguien aquí ha demostrado honestidad y dedicación, es ella». Laura miró a Santiago, profundamente agradecida por su apoyo en ese momento tan humillante. Las palabras de él lograron aliviar un poco el dolor de la injusticia que estaba enfrentando. Isabel, furiosa pero incapaz de responder sin perder la compostura, decidió marcharse, dejando una atmósfera tensa en la confitería. Santiago y Laura quedaron en silencio, rodeados por los demás empleados que ahora miraban a Laura con respeto y comprensión. Cuando quedaron a solas, Santiago la miró con preocupación. «Laura, lamento tanto que mi madre haya hecho esto. No sé cómo puedes soportarlo», dijo con voz suave. Laura suspiró, intentando recuperar la calma. «No fue fácil, Santiago, pero gracias a ti pude mantenerme firme. Jamás había pasado por algo así, pero no pienso rendirme. No dejaré que alguien como tu madre me haga dudar de mí misma». Santiago apretó suavemente su mano, dándole fuerza. En ese momento, supo que no solo sentía admiración por ella, sino un amor profundo que iba más allá de las barreras que intentaban imponerse entre ellos. Después del humillante episodio, Laura se dio cuenta de que no podía seguir siendo pasiva frente a los constantes ataques de Isabel. Sentía que cada día en la confitería era una prueba de resistencia y dignidad. Aunque el apoyo de Santiago la reconfortaba, sabía que tenía que enfrentarse a Isabel y poner fin a esa situación.
No podía permitir que alguien, ni siquiera la madre del hombre que amaba, la hiciera sentir menos. Una tarde, mientras revisaba algunas notas en la oficina, escuchó por casualidad una conversación entre dos empleados mayores de la confitería, quienes comentaban sobre los problemas familiares que Isabel había tenido años atrás. Al parecer, Isabel provenía de una familia que también había experimentado dificultades y prejuicios en su comunidad. Laura captó fragmentos de la conversación que la llevaron a investigar un poco más sobre el pasado de la mujer que tanto la despreciaba. Descubrió, para su sorpresa, que Isabel había tenido una relación tensa y complicada con su propia madre, quien había sido una mujer estricta y controladora. Isabel había pasado por varias situaciones humillantes en su juventud, y en un giro cruel del destino, parecía ahora estar proyectando esos mismos resentimientos y prejuicios hacia Laura. La revelación le dio a Laura una nueva perspectiva sobre el comportamiento de Isabel, pero no la justificaba. Decidida a enfrentar la situación con dignidad, Laura se preparó mentalmente para confrontar a Isabel. Sabía que este momento era crucial y que cualquier palabra podría influir en su futuro, tanto en la confitería como con Santiago. Al día siguiente, cuando Isabel llegó temprano a la tienda, Laura la interceptó antes de que pudiera atender cualquier asunto. La expresión de Isabel se endureció al verla, como si ya anticipara que Laura no traía buenas noticias. «Señora Isabel, necesito hablar con usted», dijo Laura, su voz firme y clara. Isabel arqueó una ceja, claramente sorprendida por la determinación en el tono de Laura. «¿Sobre qué? Espero que no sea para disculparte por lo que sucedió la otra vez. Ya te dije que una simple disculpa no es suficiente». Laura respiró profundamente, enfrentando la mirada fría de Isabel con una valentía renovada. «No estoy aquí para disculparme, porque no he hecho nada malo», respondió Laura con calma. «He trabajado duro en esta confitería y jamás me he aprovechado de la generosidad de su familia. Y usted lo sabe». Isabel permaneció en silencio, sus ojos fijos en Laura, evaluándola como si buscara algún punto débil. «He escuchado historias sobre usted, señora Isabel», continuó Laura, «sobre su pasado y las cosas difíciles que vivió cuando era más joven. Sé que usted también sufrió prejuicios en algún momento, y entiendo que tal vez eso la marcó, pero no tiene derecho a proyectar ese resentimiento sobre mí». Isabel se tensó, sorprendida por las palabras de Laura. Por un instante se sintió expuesta, como si alguien hubiera arrancado una capa protectora y revelado su lado más vulnerable. A pesar de su fachada, había un destello de dolor en su mirada. «No tienes idea de lo que he vivido, Laura. No tienes derecho a hablar de mi pasado», replicó Isabel con voz temblorosa. Laura asintió, mostrando empatía, pero sin perder su firmeza. «No, señora Isabel, no conozco todos los detalles, pero sí sé lo que es luchar por un lugar en este mundo, y sé lo que significa ser juzgada por cosas que no puedes cambiar. No quiero ser su enemiga, ni su problema. Solo quiero trabajar aquí con dignidad y ser tratada con respeto». Isabel la observó, aparentemente dividida entre el desprecio y una extraña sensación de respeto que empezaba a surgir a regañadientes. Sin responder, dio media vuelta y se alejó, dejándola con la incógnita de si había logrado penetrar la coraza de la mujer o no. Esa tarde, Santiago se acercó a Laura, intuyendo que algo importante había ocurrido. «¿Hablaste con mi madre?», preguntó, observando sus ojos cansados pero decididos. Laura asintió lentamente sin querer preocuparlo, pero sin ocultar la verdad. «Sí, tenía que hacerlo. Le dije lo que pienso, con respeto, pero también con la firmeza que necesitaba para que entendiera que no pienso dejarme pisotear». Santiago la abrazó, comprendiendo la valentía que ella había tenido para enfrentarse a su madre. «Laura, no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Pase lo que pase, quiero que sepas que estoy aquí para ti.
No permitiré que nadie, ni siquiera mi propia madre, nos impida estar juntos. Laura sintió el calor de las palabras de Santiago envolviéndola, dándole la seguridad que tanto necesitaba. Sabía que su camino no sería fácil, pero con él a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier obstáculo. Con cada día que pasaba, la situación en la confitería parecía más tensa. Isabel evitaba a Laura tanto como podía, y aunque su actitud hacia ella se había vuelto menos confrontativa, seguía sin aceptar del todo la cercanía entre su hijo y la joven trabajadora. Laura, por su parte, decidió mantenerse enfocada en su trabajo y demostrar con su dedicación que merecía el respeto de todos, sin importar los obstáculos que Isabel intentara poner en su camino. A medida que se acercaba el día de Navidad, Santiago y Laura compartían cada vez más momentos juntos, fortaleciendo su vínculo y planeando un futuro en el que pudieran ser felices, sin las barreras impuestas por el prejuicio y la posición social. Inspirado por la fortaleza y la bondad de Laura, Santiago tuvo una idea que cambiaría el rumbo de sus vidas. Una noche, después de cerrar la confitería, Santiago tomó la mano de Laura y la llevó a uno de los salones donde tenían un pequeño almacén lleno de cajas vacías y materiales que apenas se usaban. Ahí, frente a una mesa improvisada, sacó algunos papeles y bocetos que había estado preparando en secreto. «Laura, he estado pensando en algo», empezó Santiago, mirándola con determinación. «Sé que has pasado por mucho aquí y que no ha sido fácil para ti. Y quiero demostrarte que no solo estoy a tu lado de palabra, sino que quiero construir algo contigo». Laura miró los papeles en la mesa, sorprendida. En los bocetos se veía un diseño para una nueva confitería, un lugar mucho más modesto que el negocio de la familia de Santiago, pero lleno de detalles acogedores y toques personales que parecían reflejar la esencia de ellos dos. ¿Qué es esto, Santiago?», preguntó con una mezcla de emoción e incredulidad. «Quiero que tengamos nuestra propia confitería», respondió él, sus ojos brillando con entusiasmo. «Un lugar donde podamos trabajar juntos, sin que nadie nos juzgue ni nos mire por encima del hombro. Quiero que construyamos esto, Laura, con nuestras manos, desde cero». Laura sintió que su corazón latía con fuerza. La propuesta de Santiago era más de lo que jamás había imaginado. Un sueño compartido, un espacio que reflejara el amor y la dedicación que ambos sentían por el arte de los dulces y la repostería, pero sobre todo un refugio donde pudieran ser ellos mismos sin las ataduras que los limitaban. «¿Estás seguro de esto, Santiago?», preguntó ella conmovida. «Es una gran decisión y sabes que no va a ser fácil». «Lo sé, Laura, pero estoy seguro de que juntos podemos lograrlo. Este será nuestro lugar, nuestro hogar. Nadie podrá quitarnos eso». Al día siguiente, con el apoyo de algunos amigos y conocidos, comenzaron los preparativos para abrir su propia confitería. Los rumores se esparcieron rápidamente por el pueblo y la gente empezó a ver a Laura y Santiago como una pareja dispuesta a luchar por su felicidad. Sin embargo, aún quedaba un último obstáculo. Isabel, la madre de Santiago, al enterarse de sus planes, se sintió traicionada y humillada. No entendía cómo su hijo podía preferir abandonar la empresa familiar y arriesgarlo todo por una joven que, a sus ojos, nunca estaría a la altura de la familia. Pero con el tiempo, empezó a notar que su influencia sobre él se desvanecía y se dio cuenta de que su lucha contra el amor de Santiago y Laura solo la estaba alejando de su hijo. Una tarde, incapaz de soportar más la distancia entre ellos, Isabel decidió enfrentar sus propios sentimientos. Entró en la nueva confitería de Santiago y Laura, que estaba a punto de abrir sus puertas por primera vez. El ambiente era modesto, pero acogedor, lleno de toques personales que reflejaban el amor y la dedicación de ambos.
Isabel sintió una punzada en el corazón al ver la felicidad y el entusiasmo en los ojos de su hijo. «Santiago, ¿podemos hablar?», dijo Isabel con voz suave, intentando ocultar la tristeza que la embargaba. Santiago, sorprendido pero dispuesto a escucharla, asintió. «Claro, mamá». Isabel tomó aire, y por primera vez sus palabras no llevaban el tono frío y autoritario que usualmente empleaba. «Sé que he sido dura contigo, con ambos», comenzó dirigiendo una mirada fugaz a Laura. «Tal vez he dejado que mis propios miedos y prejuicios me controlaran. No puedo decir que lo entiendo todo, pero quiero que sepas que no deseo perder a mi hijo por mis errores». Laura, sintiendo la sinceridad en las palabras de Isabel, dio un paso adelante y respondió con respeto y bondad. «Señora Isabel, no le guardo rencor. Todo lo que quiero es ver a Santiago feliz y construir algo juntos. Solo pido una oportunidad para demostrarle que soy digna de su respeto». Isabel, tocada por la humildad y el coraje de Laura, asintió con un leve gesto. Aunque el camino hacia la aceptación total aún era largo, aquella conversación marcó el inicio de un cambio en su corazón. En silencio, se dio cuenta de que la joven a quien había tratado de humillar había demostrado tener un carácter y una fuerza de voluntad que pocos poseían. Esa Navidad, la confitería de Santiago y Laura abrió oficialmente sus puertas y la comunidad entera acudió a celebrar con ellos. Los aromas de los dulces recién horneados se mezclaban con las risas y los buenos deseos de todos aquellos que habían apoyado la apertura. Laura y Santiago se miraron, emocionados, sabiendo que aquel proyecto era solo el comienzo de su vida juntos. En ese momento, Isabel, parada a un lado, observaba la escena con una mezcla de orgullo y humildad. La joven a quien había despreciado había demostrado ser digna de su hijo y de su respeto. Con el tiempo, Isabel se daría cuenta de que el verdadero valor de una persona no se mide por su origen, sino por su corazón. La Navidad llegó a la pequeña ciudad, y la confitería de Laura y Santiago, recién inaugurada, se había convertido en un punto de encuentro para los habitantes del lugar. Las luces navideñas decoraban el exterior y en el interior un cálido ambiente acogía a cada cliente con el aroma de los dulces tradicionales y el chocolate caliente. Laura y Santiago habían trabajado sin descanso para convertir ese lugar en un espacio especial, donde la gente no solo venía a comprar postres, sino a compartir momentos y risas. Esa noche, justo antes de cerrar, Laura y Santiago se tomaron un momento para observar la confitería llena de gente. Las familias se reunían en las mesas, los niños reían y los amigos brindaban con bebidas calientes. Habían logrado lo que tanto soñaban, y el amor que compartían había sido fundamental para llegar hasta allí. Mientras Laura atendía a algunos clientes, Isabel entró en la confitería acompañada de varios familiares. La sorpresa fue general. Nadie esperaba verla allí, y mucho menos en compañía de la familia. Santiago y Laura intercambiaron una mirada de incredulidad, pero Santiago se acercó a su madre, decidido a darle una bienvenida cordial. «Mamá, me alegra que hayas venido», dijo Santiago con una sonrisa genuina. Isabel asintió, con una expresión seria pero tranquila. Aunque aún le costaba dejar atrás ciertos prejuicios, aquella confitería reflejaba el esfuerzo y la pasión de su hijo y Laura, y no podía negar el impacto positivo que estaban teniendo en la comunidad. Observó el lugar con detenimiento y al mirar a Laura atendiendo a los clientes con dedicación, comprendió finalmente la profundidad del amor entre ambos. Después de un momento, Isabel se acercó a Laura, quien la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Había pasado mucho desde aquella primera conversación llena de desprecio, y ahora, en medio de la calidez de la Navidad, Isabel se sentía lista para ofrecerle algo que antes le había negado. Una oportunidad sincera. Laura,
dijo Isabel con voz suave. No he sido justa contigo. Te juzgué sin conocerte y dejé que mis propios miedos se interpusieran entre tú y mi hijo. Hoy veo el valor que tienes y el amor genuino que compartes con Santiago. Quiero que sepas que cuentas con mi apoyo y que me alegra que seas parte de nuestra familia. Laura, conmovida, sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Nunca había esperado una disculpa de Isabel y el hecho de que ella estuviera allí, reconociendo sus errores, significaba más de lo que podía expresar. Con una sonrisa sincera, le extendió la mano. Gracias, señora Isabel. Esto significa mucho para mí, para nosotros. Isabel tomó su mano y en un gesto inesperado la abrazó brevemente, sellando con ese acto un perdón mutuo y una aceptación que ambos necesitaban. La comunidad, al ver aquel momento, comenzó a aplaudir y en la confitería se sintió una alegría contagiosa, como si aquel abrazo simbolizara la unión y la reconciliación que todos buscaban. Esa noche, cuando todos los clientes se retiraron, Santiago y Laura se quedaron de pie en el centro de la confitería, abrazados y observando el lugar vacío, pero lleno de recuerdos y sueños cumplidos. Sabían que, a partir de ese momento, su vida juntos solo sería más fuerte y llena de oportunidades. Con una sonrisa, Santiago miró a Laura y le susurró: «Este es solo el principio. Lo que hemos construido aquí será el legado que dejaremos para nuestra familia y para esta comunidad». Laura asintió, sintiendo que su amor había superado todas las pruebas y que juntos podían enfrentar cualquier desafío. En el calor de su abrazo, ambos comprendieron que el amor verdadero no conoce barreras y que, a pesar de las dificultades, el esfuerzo y la humildad siempre prevalecen. La Navidad había traído consigo un regalo inesperado: la aceptación, el perdón y un futuro lleno de esperanza. Mientras las luces parpadeaban en la confitería, Laura y Santiago, tomados de la mano, se prometieron seguir construyendo su vida juntos, siempre guiados por el amor y la perseverancia.